Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Eh, bueno, pues para un nuevo video de literatura jovencitos, ¿sí? En este caso, pues, tenemos que tocar el tema acerca de todavía lo que es este costumbrismo, ¿no? Recuerden costumbrismo que ya lo habíamos visto con Felipe Pardo y Aliaga. Y ahora con el autor que nos toca en este caso ahora, pues, es hablar de Manuel Asensio y Segura, ¿no? Manuel Asensio y Segura, chicos, también se encuentra dentro del costumbrismo que está pegado más un poco a lo que es el criollismo, ¿no? Mientras que Manuel Pardo estaba pegado al anticriollismo, que muy bien hemos explicado también esa parte, ¿no? Hablar de Manuel Asensio y Segura, lo que primero que se te viene a la mente pues es hablar de Ñacatita, ¿no? Y esa chismosería continua y costumbrista que se vivía en la ciudad capital Lima, ¿no? Pero primeramente centrémonos en Manuel Asensio y Segura, que es el personaje que nos toca en este caso el día de hoy, ¿ya? Muy bien, hablar de Manuel Asensio y Segura, pues recordemos que se desarrolla dentro de la corriente literaria llamada costumbrismo, ¿no? Nos ubicamos en esta época de 1800 todavía, ¿no es cierto? 50, 60 por ahí. Lo que escribe el escritor este Manuel Asensio y Segura son obras de comedia. Entonces, cuando nosotros hablamos de obras de comedia, estamos hablando de un género que es el dramático, ¿no? No debes olvidar que el género dramático pues tiene especies como la comedia, como la tragedia, ¿no? Dentro de la literatura nacional, a Manuel Asensio y Segura se le conoce también pues como el padre del teatro nacional. Él es el creador del teatro en el Perú. Es el mejor representante del teatro nacional, ¿correcto? Entonces, porque justamente la mayoría de sus obras pues pertenecen al género, como hemos dicho, dramático, ¿ya? Sobre todo lo que escribe Emanuel es, las obras que escribe son comedias, ¿ya? Sobre todo es lo que nos describe el autor. Este tipo de comedias las lleva al teatro en base a lo que es pues tradiciones y costumbres, sobre todo de la capital, ¿no? Ese sistema de chismosería de la época se cuenta pues en Ñacatita como un ejemplo netamente textual, ¿no? Manuel Asensio y Segura, como les dije, pues nace en Lima, lógicamente, en el año de 1805, ¿no? Desde muy jovencito tuvo una afición por la carrera militar, llegando a ser cadete a una edad muy corta, como los 13 años, ¿no? Él participó en la batalla de Ayacucho, sí, muy jovencito, todavía con su padre. Ambos participan en la batalla de Ayacucho, ¿no? La primera vez que publica, su primera publicación de Manuel Asensio y Segura en 1833 y 34, su primera obra se llama pues La Pepa, es ahorita La Pepa. Lamentablemente La Pepa no fue una obra muy buena y tampoco se llevó pues a escena, o sea, no se llegó al teatro, ¿ya? Pero esa es su primera obra que escribe, ¿ya? Por su labor de soldado como cadete ya y luego llega a ser pues un teniente en Camaná, sí, cuando teníamos conflictos con la Confederación de Perú y Bolivia, teníamos muchos conflictos, es apresado y tomado prisionero en Camaná justamente por las fuerzas de la Confederación de Perú y Bolivia. Estuvo entonces como prisionero bastante tiempo, ¿no? Un tiempo. Y luego de esto, en base a este aprisionamiento, nace en el año de 1839 una comedia muy importante que también tiene algo de verso, versos octosílabos, como es El Sargento Canuto. El Sargento Canuto es una obra de comedia, una comedia muy importante que ha sido escenificada en diferentes años, en diferentes etapas durante todo ese tiempo, ¿no? Eh, Luego de presentar El Sargento Canuto, que es una obra comedia muy importante y es una de las comedias no solamente más reconocidas, sino que también es la que ha llevado a ser escenificada durante varios tiempos, ¿no? Hablo pues del siglo XX, en diferentes de los 30, años 40, 50, muy escenificada. Sus comedias, como por ejemplo La Saya y el Manto, La Saya y el Manto también son otras comedias, donde él nos describe los recursos de las mujeres en esta época, ¿sí? Los recursos de las mujeres para poder alcanzar algún tipo de puesto público para sus familiares, ¿no? Ahí se ve la picardía, ¿no? Esa parte de la picardía de la mujer limeña
para que sus familiares o alguna persona cercana tenga algún tipo de trabajo, sí, dentro de lo que es un cargo público, ¿no? Entonces, en estas obras que se llama La saya y el manto, es lo que se observa acerca de estos temas. La saya y el manto también son pues obras comediantes y son comedias teatrales donde Segura pues Ascenso y Segura nos da a conocer pues la astucia de las mujeres, ¿sí? Para obtener algo, ¿no es cierto? Utilizando siempre esa picardía o ese criollismo limeño, ¿no? Que es costumbre natural de esta época, y él lo describe en una forma de comedia, pues, ¿no? En 1841 dirige el diario La Bolsa, que fue muy importante durante esta época en la capital, ¿sí? En el diario La Bolsa es donde él escribe mayormente muchos de sus artículos costumbristas, ¿ya? Porque hay que decirlo muy bien, lo que escribe él fueron muchas comedias, sí, pero también tiene algunos artículos dentro de la corriente del costumbrismo, ¿no? También fue editor del diario El Cometa, ¿sí? También del diario El Moscón. En este diario El Moscón es donde él nos da a conocer un poema, ya hablamos de género lírico, ¿no? Es el poema más extenso que tiene Ascenso y Segura, que se llama La Pelimuertada, ¿ya? También lo vamos a ver, chicos, ¿ya? En 1845, ya este año tenemos que recordarlo, porque en 1845 Manuel Asensio y Segura nos da ya la primera versión de su genial obra, importante obra, la mejor que tiene, la obra más representativa del escritor, que se llama pues Ñacatita, ¿ya? Ya esta obra aparece en 1845, ¿no? Eh, Tiene una obra también, es una obra, ¿sí? Felipe Pardo, recuerden, Felipe Pardo tenía un diario, ¿no es cierto? Un diario, recuerdan que Felipe Pardo ya le haga su propio diario donde daba sus ideas costumbristas, Felipe Pardo, que se llama El espejo de mi tierra. Ese espejo de mi tierra de Felipe Pardo y Aliaga es una obra satírica, es una burla contra Manuel Ascenso y Segura. Estos dos tenían un conflicto, ¿no? Manuel Ascenso y Segura y Felipe Pardo y Aliaga tenían conflictos. Siempre se andaban discutiendo y peleando a través de sus obras. ¿Quién lo atacó? A Manuel Ascenso y Segura, Felipe Pardo, en esa obra donde se burla, una obra satírica, una sátira es, que se llama El espejo de mi tierra, ¿ya? Entonces, luego Segura, Manuel Asensio también responde a Manuel Pardo a través de otras obras, ¿no? Y siempre estaban en un conflicto de obras. En 1842 se casa ya con Josefa Fernández, sí, una mujer de clase alta en la ciudad de Piura, ¿no? Y en 1856 ya nos da la segunda versión, la segunda puesta en escena de Ñacatita, que tuvo mucho mayor apogeo. Ya cuando hablamos de puesta en escena es porque fue pues, escenificada por diferentes actores y toma mucha mayor importancia Ñacatita, su obra emblemática, ¿ya? Tiene una obrita también importante ya en los últimos años de su vida de Manuel Asensio y Segura. Su obra se llama pues El Santo de Panchita. El Santo de Panchita, esta obra importante también, la escribe nada más y nada menos que junto a Ricardo Palma, este hombre romántico de las tradiciones peruanas. Entre los dos escriben pues esta obrita que se llama pues El Santo de Panchita, ¿ya? Importante obra también. Como tú ves ahí, sus obras más importantes son pues las que pertenecen al género dramático. Como te dije, la primera se llama La Pepa, sí, una obra que no fue estrenada, significa que no fue pues escenificada, ¿no? La primera obra dramática que lleva a ser escenificada es Amor y Política. Ya es su primera obra dramática que es la que recién se lleva a escena, ya se va a teatralizar. Luego pues tiene El Sargento Canuto, Blasco Núñez de Vela, entre muchas obras más que él tiene, ¿no? Sus obras dramáticas, recuerden que es lo que mayormente él desarrolló. Dentro de sus obras líricas, por eso dice poética, habla de unos poemas. Habla pues acerca de, por ejemplo, su poema Las muchachas o Pelimuertada. Estas son obras ya que pertenecen al género lírico, ¿ya? Pero recuerda que lo que mayormente escribió este escritor, Manuel Ascenso y Segura, son obras dramáticas, ¿no? Sí, como Ñacatita, que tiene sus actos, etcétera, ¿no? Hablando justamente de Ñacatita, como tú observas ahí, después de una chismosa, ¿no es cierto?
que ha sido, como te dije, significada varias veces hasta la época ya contemporánea. Estamos hablando por el año 2000. Entonces, en el Teatro Nacional siempre se da a conocer, pues, esta obra que la llevan a escena, pues, ¿no? Que se llama Ñacatita, ¿no? Ñacatita es una obra que pertenece al género dramático, ¿no? Es una comedia, ojo, ¿no? Es una comedia, ¿no? Una comedia donde narra, pues, las costumbres limeñas. Sí, es una obra que narra las costumbres limeñas. Toda obra dramática mayormente, pues, tiene que constar de diferentes tipos de actos, ¿no es cierto? Actos. En el caso de Ñacatita tiene una estructura, pues, de 4 actos, ¿ya? Pertenece también al aspecto de la época de la colonia, ¿no? Que nos habían dejado, pues, la época de los españoles, ¿no? El escenario donde ocurre todo esto mayormente es la casa de Don Jesús, sí, que es el Papa, ¿no es cierto? El tema principal, central de Ñacatita es el matrimonio, que va a ser un matrimonio forzado entre un hombre mayor que se llamaba Don Alejo y Juliana, que era una mujer joven, ¿sí? Con el apoyo de esta, que es su mamá, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver muy bien. El tema forzado, ¿no? Por conveniencia, lógicamente, porque el personaje Alejo tenía mucho dinero, pero un hombre muy mayor para la jovencita que era pues Juliana, ¿no? Tenemos a los personajes entonces como Ñacatita, ¿sí? Don Alejo, Don Jesús, Dona Juliana y también Don Manuel, Don Mercedes, que son los personajes ya secundarios, ¿no? La historia es pues muy sencilla, jovencitos, ¿no? Don Jesús, correcto, Don Jesús y Doña Rufina tienen una hija que se llama Doña Juliana. ¿Ya? En esa época siempre la palabra don y doña se utilizaba. Don Jesús entonces y Doña Rufina tenían una hija que se llamaba Doña Juliana. Juliana pues era pretendida por Don Manuel. Manuel era un joven, como Juliana era un joven, que estaban enamorados. Y Manuel había sido criado pues por Don Jesús, el papá de Juliana, y lo quería como un hijo. Lamentablemente no era un hombre rico, era un hombre pobre, Don Manuel, pero que amaba mucho a Juliana, ¿no? Ambos estaban enamorados. Pero la mamá de Juliana, doña Rufina, no estaba de acuerdo con este enamoramiento, ya que veía a Manuel, este joven, que no tenía un porvenir, pues, ¿no? Porque era un hombre que no tenía un futuro, además que no tenía, pues, dinero, ¿no? Doña Rufina era aconsejada por Ñacatita, la chismosa que siempre andaba, pues, aconsejando al oído a Doña Rufina y le decía, pues, que había un hombre acaudalado, adinerado, que se llamaba Don Alejo. Ñacatita intrigaba entonces por un lado a Doña Rufina. Doña Rufina, a los engaños de Doña Catita, pues trata de que su hija Juliana se case con Don Alejo, que era un hombre mayor, pero que tenía mucho dinero, bueno. Eso es lo que quería Doña Rufina. Por otro lado, Juliana, está que enamorada de Manuel, también eran intrigados por Ñacatita, ¿no? Y Ñacatita les decía pues que debían escapar para salvar su amor, entonces Ñacatita intrigaba a uno y a otro, ¿no? Finalmente, felizmente llega don Juan. Juan era un amigo de la familia y lo que trae Juan pues es una carta de la esposa de don Alejo. Don Alejo, este señor mayor que quería casarse con Juliana, había sido pues un hombre casado, ¿no? Entonces don Jesús, el padre de la familia, molesto, bota a Ñacatita por sus intrigas y sus chismes. Finalmente hace las paces con doña Rufina, su esposa, la perdona porque ella estaba equivocada por tratar de casar a Juliana con un hombre mayor, ¿no? Finalmente, pues Manuel y Juliana se van a quedar juntos porque eran los jóvenes enamorados de esta época. Pero lo que se mira aquí es la intriga de quién, de Ñacatita hacia unas personas, hacia otra, todo para crear un conflicto dentro de esta época de la colonia. Muy bien, chicos. Esta ha sido pues la obra rápidamente de Ñacatita, una historia que la vamos a contar más detalladamente. Cuídense, hasta luego. Les saluda el profesor Denis Riveros Lobo.